Entonces hablan de identidad también, pura paja. Está más de moda. Simplemente manera de expresión. En muchos casos una moda. Esto es pura paja. El transcurso de lo que uno va viviendo. Por su experiencia de fe. Muchas personas lo ven como una manera de expresarse. Siempre tiene una motivación sentimental al lado. Comencé a tatuarme a la edad de 16 años por un accidente familiar que ocurrió. Mi mamá muere y a partir de ese momento yo tomo la decisión de comenzar a tatuarme. Ese me lo hice fue porque hace 4 años me mataron una novia. Incluso tenemos la tasa más alta de tatuajes alegóricos a alguien. ¿Por qué? Porque viene un chamo y su mamá no le deja hacer un tatuaje, pero entonces de repente dice, mira, me voy a hacer el nombre de mi abuela. Entonces ya ahí cambian. Ah, bueno, el nombre de tu abuela está bien. A veces la gente no sabe ni por qué no acepta el tatuaje. La expectativa de la persona promedio orienta hacia no destacarse. La sociedad busca uniformizar y las personas que se hacen tatuajes se distinguen. Entonces tiene que sobrellevar el proceso de diferenciación, que eso quizás duele más que el mismo tatuaje, ¿no? Siempre tuvo como esa, tú sabes, esa lupa de la gente de, oye, esto no está muy bien, no me gusta, el tatuaje es de presos, es de prostitutas, es de gente fea. Sabes que en cualquier empleo no te dan nada porque tienes tatuajes y la gente siempre te discrimina por los tatuajes, pero el conocimiento está aquí. Y existen otras profesiones en donde eso más bien es un código intragrupo que dice, este sí es de mi grupo. Pero hay en otros contextos donde inmediatamente se desarticula, en donde las personas dicen, no, este es raro, esta persona no tiene la forma de vestirse o tiene algo que hay que taparlo de alguna manera. El tatuaje es un adorno corporal, ¿ok? Cualquier persona puede indagar y puede meterse en el mundo del tatuaje. Por supuesto, hay personas que el tatuaje sí les puede traer alguna consecuencia en su trabajo. Yo creo que no. A menos, yo soy cocinero, entonces, hasta ahorita no me han dicho nada. Y aparte de eso, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El tatuaje no tiene nada que ver con la profesión de uno que ejerce. Sí afecta en cierta manera el estar tatuado. No te voy a decir que no te ven, que no te juzgan, que no dicen algo. Bueno, creo que el factor de mayor influencia podría ser el prejuicio que personas externas puedan tener en torno a que una persona se haga una marca visible y permanente. Creo que eso sería algo que genera presión en la persona que se ha tatuado y puede ser tanto a nivel familiar como a nivel un poco más social, o sea, amigos, personas externas, incluso personas que no conozcas. La pregunta es, bueno, ¿y si después no me gusta? ¿Y si después no me lo puedo quitar? Hay ese miedo detrás de ese comportamiento. Tal vez una decisión apresurada o una decisión que no pensaste bien y eventualmente eso podría generar cierto arrepentimiento en lo que acabas de hacer, que es algo que a fin de cuentas pues no vas a poder corregir porque se supone que es permanente. Yo creo que en algunos casos hasta los asusta, da un poco de miedo. Una marca definitiva, ¿cómo me voy a hacer una marca definitiva? Nosotros, la cultura del venezolano le teme a lo desconocido. Entonces, cuando te haces un tatuaje, el tatuaje es desconocido para nuestra cultura, entonces eso es malo. Pero eso más tiene que ver con grupos humanos muy reducidos, no como una opinión muy específica de la iglesia. Que haya influido para no aceptar o para aceptarlo con mucho temor, pues yo creo que mucho, ¿no? Demasiado. Hay una mentalidad muy determinada por el miedo o por los elementos que hemos recibido a través de la fe y lamentablemente cuando me regulan la vida y me dicen lo que tengo que hacer porque posiblemente me pueda condenar o me pueda salvar, pues eso me ayuda o ayuda a algunos a determinar la vida, pero cuando el proceso es desde la libertad, eso le cuesta más a la gente porque no hay nadie quien le diga y quien le regule. Y si a usted le dice eso está mal y eso es pecado, pues y te vas a condenar, y si para salvarse lo mejor que podemos hacer es quitarnos el tatuaje, pues obviamente eso va a influir y va a determinar mucho más. El tatuaje aquí lleva en realidad como más de 30 años, no mucho tiempo,
y no es nuestra cultura, ni nace de aquí tampoco, entonces como que ha costado que llegue aquí a abrirse por completo, ¿no? A nivel arqueológico y a nivel histórico documental no hay ningún antecedente de los tatuajes en Venezuela durante el periodo prehispánico o de colonización. En todo caso, sí sabemos que muchas comunidades indígenas en Venezuela utilizan pinturas y tintes vegetales para decorar sus cuerpos en procesos rituales. Y entonces también en el colegio yo tuve como una experiencia musical que me cambió la vida, que fue escuchar rock radical vasco, que el tema del punk y todo esto me llevó a un tema de conciencia, ¿no? También, porque comencé como a preguntarme cosas y a asimilar cosas que para ese momento no entendía muy bien, pero me parecía que estaba pasando. Y bueno, eso me fue llevando al hecho del tatuaje porque naturalmente muchos de estos músicos y deportistas ya tenían uno que otro tatuaje. Y creo que un auge más poderoso entre los 80 y los 90. Creo que con la llegada de tendencias musicales, el punk, por ejemplo, donde era aceptado, pues esto se fue llegando dentro de nuestra cultura o dentro de ciertos grupos. Y bueno, eventualmente, con el paso de los años, se ha ido popularizando más. Hablando directamente de lo que es Venezuela, hace 20 años la gente se tatuaba de la manera más underground, ¿no? El origen del tatuaje acá fue como todos los orígenes de todas las tendencias. Fue algo muy localizado, pocas personas lo tenían, el manejo de la información era mínimo porque no teníamos acceso prácticamente a nada, solamente personas que pudieran viajar a algún lugar tenían, y si lo buscaban, acceso a eso en otros países. El inicio del tatuaje acá, oye, estuvo bien difícil, las tintas, no había para hacer stencil, no había agujas de variedades, de hecho no existían en el mundo todavía variedades como las de ahora. En fin, todo fue bastante, bueno, tú sabes, como de la cueva. Sí. Se ha perdido mucho el valor de eso porque pienso que el tatuaje es un ritual. No se ha comercializado, ¿ves? A lo largo de la historia. Entonces ha cambiado su razón de existir, pues. Yo creo que psicológicamente hay una necesidad de autoexpresión. Yo quiero mostrar más de mis gustos, de mi forma de ser. Es una manera de expresar ante un colectivo que a mí me importa quién soy. Es decir, yo no quiero la cédula me parece demasiado uniforme. En cambio, a través de un tatuaje yo puedo distinguirme y puedo escoger mis propios elementos con los cuales la gente me va a decodificar. Es un poco un esfuerzo de distinción sobre la base de mis propios íconos personales. Y a veces el desconocimiento de ese elemento y de ese significado es lo que le permite a otras personas hacer juicio, ¿no? Pero para la persona que se tatúa, supongo que debe tener un significado tan relevante a tal punto que quiera pues tatuarse su cuerpo, ¿no? Simplemente hoy en día la gente se lo toma como expresión, muy poco por moda, todo lo más es tatuaje significativo. Es con lo que yo me identifico. Ha marcado de verdad quién soy y yo llevo con bastante orgullo, por así decirlo, mis tatuajes como tal. No me siento menos abogado que los demás abogados o administradores que hay en la calle. El punto central de la persona que se hace el tatuaje es que saca algo interno hacia el exterior y tiene que enfrentar las consecuencias sociales en términos de opiniones, de críticas o de reconocimiento. Cualquier proceso de individuación cuesta caro desde el punto de vista social porque tú te vas volviendo más raro, no cumples todos los cánones sociales. Aparte que la gente que daña en los países no está tatuada, sino está de corbata. Aquí todo el mundo quiere criticarlo, aquí todo el mundo quiere señalarlo, aquí todo el mundo quiere burlarse, ¿ves? Pero a la vez todo el mundo quiere ir. Algunos decidimos etiquetar o estigmatizar a las personas por tener algún tipo de tatuaje, ¿no? Hay muchas cosas en la sociedad que duelen más que un tatuaje. Entonces ahí vemos también que el tema de la imagen y de la belleza es un factor fundamental dentro de la cultura venezolana. Hay una necesidad en el ser humano de irse mejorando, ¿no? No solamente mejorar como persona y crecer, sino yo creo que hay una inconformidad consigo mismo y han visto la necesidad de ir esculpiendo su cuerpo.
Me parece que la cirugía plástica tiene mucha más popularidad y mucha más aceptación porque está netamente ligada a lo que es la idea de belleza en la cultura venezolana. Vemos que es algo súper natural. Era una niña de 15 años pedir a los padres que compren unos senos nuevos para su cumpleaños. Pero no es lo mismo ver a una niña que le pedía al papá dinero para hacerse un tatuaje. Mi hija ya lleva 3 tatuajes, tiene 15 años. Creo que también tiene que ver mucho con esta popularidad de la idea de belleza de todas las mujeres venezolanas son las más lindas, somos las mises. También la idea de que una persona como Osmel Sousa, por ejemplo, que es el gurú de la cirugía estética y el gurú supuestamente de lo que es la belleza venezolana, sea quien dictamine que para poder ser bella tienes que pasar por esta serie de procesos para poder verte bien. Entonces, ¡ay, qué bolas! Mira cómo se ve. Esas son unas tetas de mentira. Ese culo es operado. 2 días después están en la cola, la sala de espera del doctor que le va a poner par de nalgas, par de tetas. Y a fin de cuentas, la cirugía plástica es sinónimo de estatus social en nuestro país. Y lo mismo no ocurre con el tatuaje. A pesar de que es algo que se ha popularizado en las últimas décadas, no podemos hablar de que tenga el mismo significado social que tiene la cirugía. Creo que es algo que eventualmente podría ir cambiando, pero todavía la cirugía plástica tiene mucha más predominancia, incluso con sus riesgos, con sus problemas y todo lo que implica. Siempre va a haber aquella persona que por supuesto no le va a gustar el tatuaje, y mucho más cuando está en un núcleo familiar. Cualquier chamo y le dice a su mamá, mira, me voy a hacer un tatuaje, me voy a hacer este símbolo, entonces ellos le dicen que no, pero a veces no sabes por qué es el no. El tema de la desinformación en muchos temas, bueno, suele ser automáticamente una negativa. Porque si fuera miedo, por lo menos alguna enfermedad o algo, ya, sabes, el tatuaje ha avanzado muchísimo. En Venezuela hay artistas de muy buena calidad, hay muy buenos estudios. Si tú decides hacerte un tatuaje o un piercing con alguien que no es profesional, ya es porque tú quieres, ¿sabes? Porque información hay de más. Al mismo tiempo creo que también es una cosa generacional. Cuando yo tenía 5 años, mi mamá me decía que los tatuajes eran para marineros y para presos. Pero en cambio toda la gente de mi generación, que hoy en día somos adultos y muchos tenemos niños, somos muchos que tenemos tatuajes, que tenemos piercings, que nos gusta esa parte estética corporal y que se va a ir incentivando en la crianza de nuevas generaciones. Y a medida que eso vaya pasando, se va a ir popularizando y se va a ir normalizando. Hoy en día, ya después de 20 años en Venezuela, yo creo que el 80% de la población ya es muy tolerante al tatuaje. Bueno, de unos años para acá he tenido más evolución, pues gracias a las Expo Tattoo, o sea, a los programas que han dado que el tatuaje sea conocido como arte y más no como área de discriminación. Cualquiera llega hoy en día y se hace un tatuaje por media manga. Ha habido muchísima información en el mundo entero sobre el tatuaje y ya la gente no lo ve como un tabú, sino lo ve como un arte. Objevila se iniciativa Vladimír Franc prezidentem, dala to jako i takovou otázku na Facebook a když pod tou výzvou začaly geometrickou řadou přibývat ty souhlasy, řekl jsem ano, je možné se dát na cestu, neboť jsem ochoten i schopen přijmout odpovědnost. Creo que todavía sigue muy arraigado el estereotipo de que una persona de traje y corbata simplemente no puede tener un tatuaje porque no va a ser tomado en serio. Y bueno, incluso hasta hace varios años muchas empresas incluso hacían exámenes físicos para ver si las personas tenían tatuajes y eventualmente eso te descartaba. Entonces sigue siendo una limitante porque no están considerando tus capacidades académicas y profesionales, sino que están considerando tu imagen. Y fíjate, un erudito que le gustan los tatuajes, ¿no? Eso te hace entender de que el tatuaje no te hace ni peor ni mejor persona. Ojalá la gente tomara ese tipo de cosas y no dijera qué loco, sino qué bárbaro. ¿Entiendes? Qué bárbaro, qué bien. ¿Qué pasó aquí? A ver, lee. Mira, el tipo es esto es otro. Ok. Incluso fomentar en tu propia sociedad y fomentar que eso pueda pasar. Que se acabe el estigma, se acaben los estereotipos ridículos que tenemos, pana. Fíjese que a él quizás le trajo alguna consecuencia y por eso no ganó la presidencia, ¿no? Porque quizás todavía, por muy apto que esté una persona para un cargo, sigue existiendo el tabú en nuestra civilización. Sigue existiendo el tabú en nuestra civilización. Sigue existiendo el tabú en nuestra civilización.